Estamos con Juan Diego Quesada, corresponsal del País en la región y quien estuvo cubriendo la elección de Nayib Bukele y que fue víctima de los ataques de este presidente que se autoproclamó presidente, pero cuyo conteo de votos todavía no ha sido revelado oficialmente. Buenas noches, Juan Diego, gracias por estar en Nativa a Fondo y cuéntanos cómo fue esta cobertura tan difícil en un gobierno en el cual tiene mucha popularidad, pero muy pocas ganas de tener gestos democráticos. Claro, hola Pau, gracias por tenerme aquí en tu programa. Pues mira, yo soy de hecho el periodista al que se refiere como un periodista español. Me ha preguntado por qué estamos desmantelando la democracia, algo que nunca dije yo. Mi pregunta fue muy clara. Le pregunté, su vicepresidente ha dicho en el New York Times que están eliminando la democracia para instaurar algo nuevo. ¿Y qué era ese algo nuevo? Si me lo podía decir. Y enfureció el presidente Bukele, lo que a mí me sorprendió, ¿no? Porque un presidente que lleva ya 5 años en el cargo, pensé que tenía una piel menos fina, ¿no? Y todo ese discurso suyo contra España y contra los medios, contra mí en concreto y contra el país, lo llevó hasta el balcón presidencial. Sobre la cobertura, que es lo que me has preguntado exactamente, la verdad es que no tenía emoción. O sea, es las elecciones más fáciles que he cubierto porque Bukele es inmensamente popular. Bukele cuenta con todo el poder ahora mismo en El Salvador. Nadie le hace sombra. De hecho, y esto lo dice él mismo, se ha convertido en un país de un partido único y un líder único. Él dice que es la primera vez que ocurre en democracia. Yo no voy a entrar a valorar eso, ¿no? Pero hay expertos que no creen que sea ahora mismo un sistema democrático 10 de 10, ¿no? Comparable a otras democracias occidentales, que es con lo que él se mide. La cobertura que yo había hecho durante los primeros 4 o 5 días escribiendo sobre él, había tenido contacto con gente de su entorno. No fue especialmente difícil tener acceso a las fuentes, pero todo se enturbió a raíz de esta declaración que hizo él pública, ¿no?, contra el país y que después fue extensiva al resto de periodistas. A mí me pareció una declaración irresponsable en una plaza pública porque había ahí decenas de compañeros que pudieron correr algún riesgo ante algún exaltado que ya conocemos, ¿no? Algún seguidor de Bukele que tuviese alguna mala idea y pudiese hacer algo al presidente. A mí me cuesta mucho entender, no sé si vosotras podéis ayudarme en eso, por qué Bukele, teniendo este nivel de aceptación, siendo tan popular en redes sociales, siendo tan popular en El Salvador, porque eso es innegable. Lo que ha conseguido tiene tintes extraordinarios, ha conseguido acabar con la delincuencia en un país que era extremadamente violento. ¿Por qué ese ataque a la prensa? ¿Por qué esa incomodidad que tiene? A mí me cuesta mucho entenderlo, ¿no? Creo que si alguien gana con esa suficiencia no tendría por qué estar preocupado por lo que nosotros publicamos. Juan Diego, muy buenas noches. ¿Qué implica para el periodista, en este caso desde tu posición, tener que recibir ese tipo de reacción? ¿Qué es lo que opinan los demás colegas que han acompañado a tu cobertura y a la cobertura de sus propios medios? Sobre todo la reacción, la posición. ¿Qué acciones ha venido desarrollando? ¿Hay una amenaza del presidente Bukele hacia el periodismo? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, yo recibí una luz de solidaridad de mis compañeros, lo cual agradezco muchísimo. Todos han estado muy pendientes, también desde mi propio periódico. Yo no me sentí amenazado, o sea, esa es la verdad, ¿no? Lo sentí esto como algo que forma parte de mi oficio, no es la primera vez que me atacan. Bueno, Pau sabe eso de sobra, ¿no? Lo que es luchar contra gente que quiere mal para la profesión. Y en ese sentido no me fustigué ni me lo tomé tan mal, ¿no? Pero sí veo que es algo que va a ir a más. O
sí considero que esto marca una pauta de lo que va a ser el gobierno de Bukele en los próximos 5 años. Hay precedentes peligrosísimos, ahí tenemos la persecución que ha sufrido el Faro, que ha tenido que irse de El Salvador y cambiar su sede social, y lo que sufren sus periodistas a diario. Yo, como periodista extranjero, no voy a sufrir esto. Sufrimos otro tipo de cosas, pero no es comparable, ¿no?, al nivel de peligrosidad que tienen los periodistas locales, ¿no? Me quito el sombrero con ellos por el trabajo que hacen, pero sí, y en eso te insisto, es un mal precedente este ataque a la prensa. Él sigue haciéndolo, ¿no? Por poner un ejemplo, ayer volvió a tuitear esta declaración en el balcón, ayer volvió a atacar a nuestro periódico, o sea, y ya han pasado, no sé si 1 o 2 semanas, ¿no? Hay una obsesión de Bukele que yo entiendo que le estará dando réditos en redes sociales, ¿no? Yo lo veo en mi Instagram y en mi Twitter, que a él esto le genera más popularidad porque ese discurso facilón contra la prensa, ¿no?, que mucha gente ignorante de los medios y de los contrapesos del poder compran tan fácilmente. ¿Cómo, digamos, describirías el fenómeno Bukele, que ahorita, digamos, es muy popular y que muchos de los salvadoreños han aparcado, digamos, el tema de los derechos humanos y han decidido apoyar a un presidente que, para empezar, enseña una prisión que tu reportaje es espeluznante, ¿no es cierto? Pero que eso, aún así, teniendo esta prisión, donde se violan muchos derechos, la gente lo sigue apoyando? Es un fenómeno extraordinario. Yo, por edad, no viví el ascenso al poder de Hugo Chávez, pero tiene que parecerse en algunos puntos, ¿no? Ese nivel de popularidad y de fanatismo que genera a su alrededor. Mira, el día de las elecciones hice un ejercicio, ¿no?, en el que era que pregunté a 20 personas en la calle a ver a quiénes iban a votar, y 19 me dijeron que a favor de Bukele, y un señor me dijo que no quería decírmelo, que será el secreto de su voto. El poder real lo tiene, el apoyo de la gente es masivo, incluso en circunstancias extrañas, gente que tiene familiares en prisión, hijos en prisión, y que no puede tener contacto con ellos por el régimen de excepción, siguen apoyando a Bukele. Y este fenómeno, él no solo ha conseguido que sea local, que sea un asunto que ocurre en El Salvador, sino que con esa magnífica campaña que hace en redes sociales, porque eso es innegable, se ha hecho súper popular en el mundo entero. Ya no digo solo en los países de habla hispana o en Estados Unidos. Por ponerte un ejemplo, mis amigos han estado muy pendientes de todo este pequeño enfrentamiento con Bukele, porque casi todos son seguidores de Bukele, porque le siguen en redes sociales, porque les encantan los vídeos que produce, las producciones que hace propagandísticas son inmejorables, ¿vale? Tienen calidad de cine, o sea, no entiendo el aparato que tiene, ¿no?, de propagandístico, y cuenta con todos estos youtubers, que tú también habrás visto, Pau, sus vídeos, que yo, a ver, no tengo la prueba, pero me lo supongo, que todos estos youtubers que han estado en las últimas semanas en El Salvador les han pagado el viaje, les han pagado la estancia, y han hecho vídeos que han tenido millones de visitas, donde no cuestionan en absoluto el régimen de El Salvador ni el régimen carcelario, porque su trabajo es meramente entretenimiento, ¿no? Claro. Y esas imágenes son increíbles. Y respecto a lo de la cárcel, yo pensé que no me iban a dejar entrar, ¿no?, después de esos problemas que tuvimos el domingo, pero lo permitieron, y yo creo que incluso la mala publicidad sobre esas cárceles a él le dan popularidad. Y claro, la población hace esta especie de comparación para decir por qué a este señor la gente le tiene mucha aceptación, por qué los familiares de quienes están encarcelados apoyan y respaldan a Bukele. ¿Cuál ha sido el efecto? Volteando la cara a la moneda. ¿Qué hizo bien? ¿Trataste de conversar un poco más con la población
¿Qué acciones ha desarrollado Bukele que le permita ganar la confianza y que ahora se irroga el acto democrático como una victoria? Muy sencillo. Ha hecho algo que yo creía que no se podía hacer en un país en tan poco tiempo, ¿no? En apenas 2 años y poquito, ha acabado con la delincuencia, ha acabado con las pandillas que llevaban reinando en El Salvador e imponiendo su terror en las últimas 2-3 décadas. Eso ha sido, a mí me parece extraordinario. Yo no pensé que eso se puede hacer. Yo estuve en El Salvador hace, creo que 6-7 años, y para ir de cualquier lado a cualquier lado debes ir en taxi, aunque fuese a 300 metros de tu hotel. Y ahora hay una seguridad absoluta. Primero porque este régimen de excepción ha hecho que detengan a miles de pandilleros, ha vaciado los barrios de jóvenes peligrosos. También aquí es donde las organizaciones de derechos humanos dicen que se han violado los derechos de muchos inocentes, y creo que eso está demostrado. Eso se ha contado en muchos reportajes periodísticos, hay muchos casos, no sé cuál es el porcentaje. El presidente Bukele dice que es el 1% de víctimas involuntarias de todo este régimen, lo que le asemeja a otros países occidentales, y eso, no existe la delincuencia ahora mismo en El Salvador. Yo lo he comprobado. En Colombia, donde yo resido habitualmente, no puedes ir con el celular en la mano por miedo a que te lo quiten, y aquí en Colombia se dice rapar. En El Salvador eso ya no ocurre. Nadie se atreve a cometer un delito de ese tipo porque directamente vas a prisión y no sabes cuándo vas a salir. Esas prisiones están llenas de gente a las que no se le está enjuiciando porque el sistema de justicia está colapsado, y ocurren cosas kafkianas, como que un abogado tenga una orden de liberación de su cliente, se presentan en la puerta de la cárcel correspondiente, la presentan y la ven los guardas y le dicen vuelva al día siguiente, y al día siguiente, y al otro, y no salen. O sea, esa es la situación hoy en día en las prisiones de El Salvador. Claro. ¿Cómo ves la democracia en la región, ¿no? Tenemos a Gustavo Petro en Colombia, digamos que está como ya no tan acompañado con otros líderes como Javier Milei, tenemos a Bukele, que son como los populares, ¿no? Y un presidente en Ecuador muy Noboa, muy digamos, esquinado por la violencia. ¿Cómo estás mirando el balance democrático en la región? Hay un terremoto ahora mismo. Yo creo que eso es evidente. No estamos en un momento de tranquilidad como se ha vivido en la región en otras ocasiones. Bukele y Milei son dos popstars, o sea, son para mí de los presidentes ahora mismo más conocidos del mundo, y nosotros cuando escribimos sobre ellos lo vemos en términos de visitas, de lectura. Es una cosa tremenda. En su día también pasó con Pedro Castillo, ¿no? Por ese fenómeno, como vosotras bien sabéis, se hundió, se cometió un suicidio político él mismo, ¿no? Inmediato. Pero, sí, exacto. Y ahora mismo es verdad que hay como hubo un paso a la izquierda, ¿no? Que ocurrió con Petro, que ocurrió con otros presidentes que llegaron, y ahora eso está girando otra vez al centro derecha. Tenemos ese exoplaneta un poco que es Venezuela, ¿no? Sí. Que está ahí parado en el tiempo y que está viviendo en las últimas semanas un retroceso a todo lo que parecía que el chavismo había avanzado hacia una apertura democrática, hacia unas elecciones justas y libres. Estamos de reversa en Venezuela completamente. Han detenido activistas, han detenido a Rocío San Miguel. A Rocío San Miguel, claro, una señora importantísima, y las pruebas contra ella son súper endebles, a menos que ve el chavismo presente otra cosa. Petro está en este asunto suyo de que no le dejan gobernar, de que hay una especie de golpe blando, que él llegó con esa idea a la cabeza, ¿no? Porque pensaba, Colombia es un país muy fuerte institucionalmente, y él pensaba que no le iban a dejar gobernar. Y hay algo de cierto y hay algo de intencionalidad suya, ¿no? Que también es la misma paranoia que dio Castillo, ¿no? De hecho, eso hizo su autogolpe de Estado. Pero sí, como tú bien has resumido,
vivimos un momento de mucha tensión en la región y esperemos que eso no socave los cimientos democráticos que estos países han tenido y que habían avanzado mucho en los últimos 10, 20 años. Sí, y una de las, digamos, para cerrar, quería saber cómo ves ahorita la elección, digamos, en Venezuela, sobre todo porque Corina Machado ha revelado que ella no tiene, digamos, no puede tener contacto con nadie, que la han aislado de todo, y vemos lo de Rocía San Miguel. ¿Crees que Estados Unidos, que había avalado este avance del chavismo, pueda tomar alguna medida a través de la OEA? ¿Cómo estás viendo digamos, ese exoesqueleto que has descrito muy bien llamado Venezuela? La verdad es que la situación es preocupante. Yo fui de los que hace un año, año y medio, en mis artículos y con la gente que hablaba, yo llegué a creer que se podía dar algún tipo de transición democrática en Venezuela. Me parecía que el chavismo y algunos gerifaltes del chavismo querían realmente hacer eso. Petro me dio Estados Unidos, me dio Francia, me dio España. Parecía que algo se movía en Venezuela. Los más... a ver cómo lo digo. Bueno, los que no creen en ningún momento en ese movimiento me dijeron es una equivocación, el chavismo ha hecho esto muchas veces, no es la primera vez, vamos a volver, todo esto que se han dado lo vamos a retroceder, ¿no? Los más pesimistas, eso es lo que quería decir. Y al final están teniendo la razón. Vimos esa apertura de Estados Unidos, vimos el acuerdo de Barbados, las primarias de la oposición que se llegaron a celebrar, pero el chavismo yo creo que se asustó del tremendo éxito que fueron las primarias de la oposición, el nombramiento masivo de María Corina Machado, en contraposición de los malos resultados que recibieron el referéndum de Guyana, donde no mucha gente votó, tampoco porque no tenía mucho sentido ese referéndum. Yo creo que el chavismo no quiere soltar el poder, no hay una voluntad real de que haya unas elecciones libres y justas, y ahora estamos viendo todo este retroceso, las detenciones de, como tú has dicho, de Rocío San Miguel y de colaboradores de María Corina Machado, y hasta cosas surrealistas. El otro día, no sé si lo leíste, Pau, de que habían detenido a un señor que había grabado a Alex Saab por la calle en una playa. Es un señor de 70 años, pues lo han detenido y la familia no sabe dónde está y no sabemos ni siquiera qué delito se le puede imputar. Entonces estamos viendo otra vez una cerrazón del chavismo al que no le importa cortar lazos con la comunidad internacional y al que no le importa expulsar al alto comisionado de las Naciones Unidas. Juan Diego Quesada, corresponsal de la región en el país, estuvo con Nativa Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista, Juan Diego, y obviamente seguiremos hablando de esta convulsa región llamada América Latina. Hasta la próxima. Muy bien, un honor estar contigo. Chao. Gracias, hasta luego.